Pues, ¿cómo están ustedes? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros escuchábamos eso, y nuestros corazones estaban tiernecitos. Pero la verdad es que estamos bien. Le damos gracias a Dios por este día y sobre todo por algo muy especial. Hoy queremos bendecir a Rafael y a Migdalia porque están de aniversario de boda, 51 años, ¿verdad? Vamos a enviar nuestra oración para ellos. El Espíritu de Dios esté siempre centrado en el matrimonio de ustedes, que tengan larga vida y salud, que respiren la presencia de Dios en todo lo que hagan y que todo les salga bien en su matrimonio, en su familia y en todas las cosas que se propongan. En el nombre de Jesús, amén. Ese Molina está más contento. Hace tiempo que yo no lo veía tan feliz de tener aquí. Su hermana le ha dado una alegría inmensa. Así que ustedes han sido de bendición para él también. Bueno, hoy traje una palabra para que reflexionemos siempre un poco. A mí me gusta mucho la palabra que nos hace reflexionar en qué estado estamos nosotros. Porque esta es una iglesia, lo bueno que tiene esta iglesia, entre otras cosas, es, a veces uno va a las iglesias y uno escucha qué es lo que uno tiene que hacer. Y después se pregunta, ¿pero y cómo? Pues en esta iglesia no solo te dicen el qué, sino también el cómo. Y entonces nosotros salimos con unas herramientas para utilizarlas en nuestro resto de la semana, en nuestro resto de nuestra vida. Y esas cosas nos funcionan. Por eso es que vamos siempre al templo con la expectativa de qué me llevo yo hoy. Entonces me gusta comenzar la predicación haciendo una pregunta. Haciendo una pregunta. Cuando decidiste confesar, aceptar a Jesucristo como Señor de tu vida, cuando decidiste confesar a Jesucristo y hacerlo el Señor de tu vida y ser un cristiano práctico, un discípulo de Cristo. Mucha gente se canta cristiano. Algunos porque se bautizaron de niños dicen yo soy cristiano, yo soy católico, por ejemplo, o yo soy cristiano, pero la práctica de su vida no es la práctica de un cristiano. Los conocemos, ¿verdad? No, cuando usted decidió ser un verdadero cristiano y usted decidió aceptar a Cristo y seguirle como un discípulo, que yo sé que hay muchos aquí, la pregunta es, ¿qué esperabas recibir a cambio? Sí, porque eso requería dar unos pasos. Requería ir por encima de lo que se dice de los cristianos. Requería ordenar ciertas cosas o hacer unas adaptaciones porque usted veía a otros cristianos que a lo mejor no eran como usted. ¿Qué usted, para hacer ese cambio, qué usted esperaba tener a cambio? ¿Alguien me puede decir? Voluntario, dime, Eli. Eli dice que ella buscaba paz. ¿Quién más? ¿Quién más puede decirme algo que buscaba? Seguridad. O sea, tú dijiste, si yo confieso a Jesucristo y me pongo para mi número y soy un cristiano, voy a tener seguridad. Y él quería paz. ¿Quién más tenía otra expectativa? Que fuera tu todo. O sea, que tu vida girara alrededor de él. ¿Y qué ibas a tener a cambio de eso? La salvación. Ella venía detrás de la salvación. En realidad, no hacemos nada por nada. Hay una situación, hay una decisión que tomar y uno toma decisiones que van a hacer un cambio en la vida de uno
que uno va a cambiar cosas también en su vida, cuando uno decide ser un cristiano practicante, uno va a hacer cambios, pero uno lo hace pidiendo algo a cambio, o esperando que eso dé un resultado. Yo le voy a decir a ustedes que era lo que yo esperaba, pero antes quiero darle la bienvenida a la doctora Mary Merced. El pastor pues no está, pero quiere abrazarte, porque sabe que estuviste un poquito afectada de salud, pero gloria a Dios, que el Señor nos da lo que esperábamos a cambio y mucho más. Amén, bendecida. Así que le dan un saludito a Mary Merced, a la doctora, cuando tengan una oportunidad, porque el Señor la ha traído a casa nuevamente, ya más restaurada. Bueno, pues le voy a decir que era lo que yo esperaba. Yo creía, y lo he dicho otras veces, que yo no necesitaba eso de confesar a Jesucristo ni nada de eso. Pero sí, yo creo en Dios y Dios es primero para mi vida. Y yo decía todas esas cosas, las pensaba. Pero sí me congregaba, ya llevaba un año congregándome, pero en ese año yo empecé a escuchar muchas cosas de Dios que yo no conocía, me eran ajenas. Quizás en el sitio donde yo me formé y que luego me aparté, pues a lo mejor me lo decían, pero yo como que no lo captaba en aquel momento histórico. Y el Señor nunca me abandonó, porque a través de la televisión yo escuchaba a un pastor que ya no está entre nosotros, pero yo lo escuchaba y el Señor siempre estuvo presente en mi casa, aunque yo estaba lejos de las iglesias y todo. Pero llegó un momento en que yo tuve una crisis de vida y empecé a buscar una iglesia donde congregarme, pero que no fuera como las que yo conocía, sino que me hablaran de cosas diferentes. Diferentes quiero decir, ya yo sabía aquello, pero aquello no estaba resolviéndome. Y empecé a buscar diferentes iglesias hasta que llegué a esta, que es donde yo confieso al Señor. Pero yo pensaba, pero si yo toda la vida he creído en el Señor y yo me he puesto bien, yo hago cosas buenas, yo no necesito confesar a Jesús. Pero yo empiezo a ir en esa iglesia, un año me tardé, un año. Por eso si usted todavía no ha confesado al Señor, pues algún día será, porque el Señor no se le escapa a nadie. Pero sí le puedo decir que yo empecé a oír cosas de Dios. Y yo dije, caramba, eso está bien interesante. Yo oía que los pastores hablaban que Dios le hablaba. A mí Dios nunca me había hablado. Que Dios le habla a uno. ¿Cómo hace? Si Él está por allá. Que Dios hablaba. Que Dios cambiaba nuestro lamento en baile. Cambiar lamento en baile. ¿Pero cómo? Empecé a oír una serie de cosas que empezaron como que a darme curiosidad. Pero la gran verdad que yo las oía, pero no me animaba a pararme en pie, ir al frente, y todos los servicios la gente iban al frente, había gente que iba al frente, yo veía eso todo por un año. Pero un día algo como un resorte me levantó y me demostró que el Dios que yo creía que estaba primero en mi vida no era el Dios del cielo. Y ahí yo dije, ¿cómo? Como que reaccioné. ¿Cómo? Ah, no, pues si no es así, pues déjame ir para el frente, porque déjame poner el que es, y yo paso al frente. La realidad es que en ese momento yo no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, no sabía la repercusión que eso tenía. Pero la realidad es que instantáneamente yo sentí un cambio. Instantáneamente. No es que yo cambié como persona, es que yo sentí en mi espíritu como una información que yo no había visto, como si se me hubiera quitado una venda de los ojos. Y la verdad es que yo tenía una expectativa, no solo de eternidad, porque esa es verdad. Cuando confesamos a Jesús, la garantía es que vamos a tener una eternidad en la presencia de Dios y que sabemos para dónde vamos. Pero yo tenía otras expectativas. Yo quería que Dios cambiara, como les dije, mi lamento en baile. Que cuando yo me lamente, a mí me encanta el baile,
que cuando yo me lamente, esto se convierta en baile. Yo quería vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque eso es lo que me decían. Que el cristiano vive de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ah, yo quería eso. Y también, que se los he mencionado, yo quería orar por los enfermos y que sanaran. Así que yo me lanzo con una expectativa, sabiendo que el proceso de venir al Señor no era suficiente para obtener esos beneficios, sino que iba yo a tener que pasar un esfuerzo de parte mía para llamarme un discípulo de Cristo. O sea, ya yo tengo la salvación, ya eso lo tengo aquí debajo del brazo. Pero esto otro, que Dios cambie mi lamento en baile, vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, eso no lo tengo. Pero yo sabía que yo en la iglesia iba a aprender a lograr esas cosas como lo tenían los demás. Y es que yo sabía que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, requiere de un orden, requiere de un carácter, requiere de tener uno un autocontrol, requiere de obediencia. Y me di cuenta en el camino de aprender todas esas cosas y de empezar a implementar esas cosas, que para tú llegar a ser un verdadero cristiano, tú necesitas tener disciplina. Diga la palabra, disciplina. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en disciplina? Eso es una palabra que la gente le tiene como que cosa. Piensa en la varita de guayaba. Nosotros, los de nuestra generación, a lo mejor una persona más joven de las generaciones no piensan en la varita de guayaba, ni en la correa que te decían que la olieras, que olía a cuero, ni esas cositas que era lo que yo pensaba. Las monjas, yo estaba en un colegio de monjas y te metían sendos reglazos si tú no tenías disciplina en la mano, tenías que hacerle así. Pero la disciplina de Dios es diferente. La disciplina que Dios requiere no es la disciplina de golpearte, de obligarte. Dios tiene una particularidad con su disciplina, y es que antes de que tú hagas lo que vayas a hacer, el Señor ya te advirtió si eso va a ser para tu beneficio o lo contrario. Desde que puso los mandamientos, que fue desde antes que tú y yo existiéramos, y desde que se escribió la palabra está llena de aquellas cosas que se supone que hagamos y de las que, si las hacemos, vamos a tener unas consecuencias que no queremos. Así que la disciplina de Dios es una disciplina, como decimos, para que aprendamos. Y cuando hago cosas negativas, o que dice la disciplina de Dios que acarrea maldición, no es Dios que me está maldiciendo. Es que Él ya nos advirtió, somos nosotros mismos que tomamos esa decisión y eso tiene unas consecuencias. ¿Qué es la disciplina cristiana? ¿Qué es la disciplina cristiana? Bueno, pero para hacerlo más sencillo, la palabra nos ayuda en el texto de Pablo, comparando la disciplina del cristiano con la disciplina del deporte. Y escogí ese ejemplo entre otros que hay, porque también usa la disciplina como el ejemplo de la siembra y la cosecha. Pero como aquí no todos somos, ¿verdad?, personas que trabajamos sembrando y cultivando, tenemos aquí a Cristóbal, él a lo mejor le entiende muy bien las parábolas y las cosas de la siembra y la cosecha. Tenemos a Neri y Anthony que siembran también. Pero yo decidí usar el ejemplo del atleta que tiene Pablo, que dice en 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si yo quiero la corona del atleta, yo tengo que disciplinarme y hacer las cosas correctas o legítimas.
O sea, no es hacer trampa, es hacer lo que hay que hacer. Y ustedes, todos nosotros sabemos cómo son los atletas, porque tenemos la verdad, la bendición que si no fuimos nosotros atletas, por lo menos hemos podido ver lo que hacen otros. ¿Alguno de ustedes fue atleta aquí? Quiero ver. ¿No? Bueno, yo fui atleta, pero bueno, intenté nadar, intenté jugar voleibol, intenté esos dos, pero no tenía el ánimo para la disciplina que eso requería. Hice proezas en algunos casos, pero después de eso me rajé, porque yo dije, esta es la última vez. Pero la realidad es que nosotros conocemos, tenemos la dicha de ver esa disciplina que tienen los atletas, que ellos consagran su vida a seguir eso. ¿Por qué? Porque ellos también están buscando una meta, como nosotros la hemos estado buscando. Ellos están buscando una meta. Y eso para ellos es tan atesorado que no importa lo que tengan que hacer, ellos se van a disciplinar y van a tener el autocontrol y van a tener el orden que hace falta y van a dedicar tiempo para conocer lo que hace falta y para practicarlo, porque ellos están detrás de la meta. Ellos no están viendo el proceso, ellos están viendo la meta. Y el proceso lo manejan, le guste o no. Ahora yo estoy tratando de hacer ejercicios de fuerza para longevidad funcional. Y la verdad es que a mí no me gusta ir a hacerlo. Pero yo me animo, porque cuando llego al gimnasio veo los que están buscando la meta. Y yo los veo a ellos tan fajados y tan contentos de estar haciendo ese esfuerzo, que yo ahí mismo me pompeo también. Y digo, bueno, no voy a quedar como ellos, pero voy a tener longevidad funcional. Bueno, pues entonces, cuando una atleta se prepara, él sabe que él tiene que entrenarse para su carrera. Él lo sabe. O sea, yo quiero llegar a las Olimpiadas, por ejemplo. O puede ser a la competencia del Field Day, como usted lo escoja, ¿verdad? Pero sabe la persona que se tiene que entrenar, porque si no es una persona entrenada, pues tiene que empezar entrenándose. La persona también sabe que tiene que conocer las reglas. ¿Cuántos atletas hemos visto que después de estarse fajando por años en olimpiadas y cosas así, por no seguir las reglas de correr detrás del tiro y tratar de hacer una trampita a ver si coincide mi carrera con el tiro, se descualifican? Porque no siguieron las reglas. Hay que saber cuál es la regla. Imagínense que la persona no sepa. Mucho peor. Hay que saber cuáles son las reglas de mi deporte, de lo que persigo, cuáles son las reglas del cristiano. Sé que tengo que entrenarme como cristiano para lograr esa corona. Y también sé que tengo que comprometerme a ganar a pesar de los desafíos y dificultades. El entrenamiento es arduo, requiere de tiempo, de disposición, de tener que posponer cosas en lo que nosotros nos estamos entrenando o el día del entrenamiento. Hoy hay personas que se fueron a la playa, pero usted vino a entrenarse. Pues usted no está allá. Lo bueno es que usted puede ir después que salga de aquí, si quiere. Así que hay que posponer. Yo no diría eliminar, pero hay que posponer cosas si usted se quiere entrenar. Hay que dedicar tiempo a conocer la regla. Ustedes están aquí conociendo la regla. Usted está en entrenamiento. Usted se está poniendo para seguir esa meta. Usted sabe que van a haber contratiempos y adversidades. El atleta sabe que van a haber contratiempos y adversidades. Algunos de ellos hasta se han lesionado. Y sabe que tiene que dejar de entrenar, que tiene que dejar sanar y empezar con rezago, pero porque lo persigue, aunque sepa que eso le va a traer contratiempo, lo va a hacer.
Nosotros como cristianos igualmente sabemos que tenemos que entrenarnos, pero pueden haber adversidades, me pueden suceder cosas. Hoy Tata nos comentó que está a pie, no puede venir. Hay una adversidad, pero a lo mejor se puede conectar y hay alternativas para escuchar lo que estamos diciendo aquí. Y se excusó porque sabe, porque ella quiere seguir la meta. Ella quiere seguir la meta. Pues igualmente nosotros vamos persiguiendo esa meta y aunque hayan dificultades, aunque me enfermé, aunque las cosas no me salieron bien y me enfrié en alguna medida, porque cuando las cosas pasamos por adversidades y situaciones, a veces como que la situación nos bloquea tanto los sentidos y la mente que tendemos a veces a retraernos, a quedarnos en las casas, en lo que uno bota el golpe, como dice el pastor. Pero sabemos que van a haber adversidades, pero el atleta sabe que aunque haya adversidad, yo sigo mi entrenamiento. Aunque no todo me salga bien, aunque el paso que di no es el más acertado, pues me corrijo y sigo entrenando y sigo buscando la meta. ¿Por qué el cristiano debe vivir en disciplina? Vamos a ver, ¿por qué debemos vivir en disciplina? Pues primero, para agradar a Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con alguien que le pide que ore por él? Porque si tú oras va a ocurrir, pero si yo oro, a lo mejor Dios no me escucha. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? No, pero ora tú. Ora tú. Como dice el pastor, quieren coger pon con uno. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten ser esa persona que no tiene de qué avergonzarse. Quiere el beneficio, pero sabe que no está haciendo a lo mejor algo que no le permite hacerlo por él mismo, o no sabe, no se ha entrenado. Entonces sabe y distingue que usted es un corredor entrenado, que usted es un cristiano que está bajo su eterno entrenamiento. Y como lo reconoce, va donde usted porque piensa que usted sí puede accesar lo que él necesita, pero como a él le falta, pues prefiere que lo haga usted. Y no está mal que nosotros lo hagamos, pero enseñémosles también a que ellos pueden hacerlo y que lo hagamos juntos, oremos juntos. No es que yo me voy a ir por allá, como dice el pastor. Cuando alguien le pide que ore, él ora ahí mismo. No, vamos a orar ahora. Y lo hace partícipe del proceso para que él vea cómo es que se ora. Así que les dije, ¿por qué el cristiano debe vivir en disciplina? Primero, para agradar a Dios. Porque lo que yo quiero lograr a través de mi disciplina, de mi conocimiento, de mi dedicación, de mi aprendizaje, de mi obediencia, es que Dios se agrade de que yo quiero ser discípulo de Cristo. Otra de las razones, para permanecer en Jesús y en el Espíritu Santo y dar fruto. ¿Por qué tengo que tener esa disciplina? Todos, como dijo Elizabeth, quieren tener paz. ¿Usted quiere tener paz? Yo he llegado a la conclusión que la felicidad es tener paz. Porque si usted no tiene paz, no hay felicidad que valga. Todos perseguimos la paz. Y tenemos que disciplinarlo porque la paz es uno de los frutos que nosotros obtenemos por la disciplina del cristiano. Pero también obtenemos amor. Una de las cosas que yo quería tener también era amor. Yo era un poquito, digamos que antisocial y a veces todavía tengo algunos rastros de eso. Pero como que no me atreví a acercarme a la gente. Pero yo le decía, bueno, Señor, pero si yo quiero ser discípulo tuyo, yo necesito ese amor. Yo necesito poder amar a la gente, acercarme, no tener miedo, para poder hablarle de ti.
Eso es uno de los frutos que el Espíritu puede dar. Gozo, ¿quién no quiere el gozo? Gozo no es alegría, gozo es que a pesar de que las cosas no vayan bien, usted está conforme y usted está tranquilo. Y eso no le perturba ni lo atormenta. Eso es el gozo del Señor y eso es uno de los frutos que usted tiene con la disciplina. Paciencia es otro de los frutos. Ay, todavía estoy trabajando en el fruto de la paciencia. Ser benigno, hacer buenas obras, ser bondadoso, ser fiel a Dios. Es otro fruto que usted logra. Tener mansedumbre, tener templanza, ser templado. Que no importa lo que pase, usted no pierde la estamina, sino que usted en ese momento se centra. Y estar templado es lo que usted necesita para tener sabiduría y saber qué responder. Así que otra de las razones por las que el cristiano debe vivir en disciplina es para perseguir, para estar en Jesús y en el Espíritu Santo y lograr esos frutos del Espíritu. Vamos a hablar de otro beneficio. Para ayudar a desarrollar hábitos espirituales y fortalecer el carácter del cristiano, para que usted pueda promover virtudes de humildad, paciencia y el perdón. Usted sabe que el perdón es medicina, ¿verdad? Si usted es un cristiano disciplinado, y disciplina quiere decir que sé lo que tengo que hacer, conozco las reglas y las obedezco. Y le dedico el tiempo que haga falta para lograr todas esas cosas. Si usted es un cristiano disciplinado, usted va a adquirir la virtud del perdón. El perdón es medicina. Va a tener la virtud de la paciencia. ¿Cuántas veces salimos fuera y vemos o nosotros mismos y nos ponemos impacientes? Eso es una virtud. Pero si usted es un cristiano disciplinado, usted va desarrollando también la disciplina de la paciencia. Otro punto. Para que usted tenga la posibilidad de vivir una vida equilibrada, victoriosa y eficaz en el servicio de Dios y en la edificación del creyente. A veces queremos que personas vengan a los brazos del Señor, porque tienen una vida que les afecta a ellos y también a veces nos afectan a nosotros. Porque hay personas que son muy cercanas a nosotros y lo que les pase a ellos, a nosotros, nos afecta. Eso es el tradicional tema de los hijos. Que lo que pasa con los hijos, nosotros lo sentimos igual. Y usted quisiera que pues, ellos puedan tener ese desarrollo en la paciencia, en el amor de Dios, en la templanza, en la sabiduría, en el control de su carácter. Nosotros quisiéramos que ellos tengan eso. Pero si nosotros no somos los primeros disciplinados, no somos los primeros que demostramos estar disciplinados y en el control de lo que es un discípulo de Cristo, aunque lo querramos, no se nos va a hacer tan fácil obtenerlo. Así que eso es una de las ventajas, de los beneficios. Así que pasar el esfuerzo que requiere ser un discípulo de Cristo, en realidad es una ventaja bien grande. Porque le trae a usted un sinnúmero de beneficios que todos anhelamos. Yo le soy honesta. Hay personas que dicen de los púlpitos que ser cristiano es muy difícil. O que la gente se cree que ser cristiano es fácil. Yo lo he escuchado. Pero honestamente yo lo he encontrado fácil. Porque más difícil es sufrir. Más difícil es verse que usted no tiene alternativa. Más difícil es vivir en un caos permanente familiar. Más difícil es que cuando llega el día negro usted no sepa qué hacer y a dónde recurrir. Más difícil es oír el consejo negativo de alguien que no quiere su bien y usted pensar que lo hace para su bien y usted caer en el hoyo. Eso es más difícil. Y eso es lo que no está disciplinado, está sujeto a hacer. Así que usted medite que
quizás seguir la disciplina del Señor, además de tener beneficios, le va a evitar de una serie de cosas que son mucho más difíciles de vivir que vivir buscando la disciplina del Señor. Medita cuando tú no conocías del Señor, cómo era que resolvías las cosas. Yo le puedo dar un ejemplo mío. Yo iba tocando puertas a ver quién me decía una alternativa que me convenciera. No iba buscando personas cristianas, no las conocía. Yo creo que yo soy de los pocos cristianos que hay en mi familia, cristianos practicantes. Me aconsejaban cada cosa. Hemos visto en las redes recientemente la situación de la muchacha que atentó con otro, pues quizás se fue a buscar consejo, tenía quizás envidia, tenía algo, fue a buscar consejo con otros pares o con otros de su ambiente. Parece que el consejo que le dieron no era el mejor. Pero el que es cristiano, yo le aseguro que eso no se lo iba a decir. Si se hubiera acercado a alguien cristiano, ese consejo le hubiera preservado la vida, el futuro, la estabilidad y el tanto daño que hay alrededor. Así que tener la disciplina cristiana es una ventaja. ¿Alguno de ustedes ha sentido en su vida que haber sido cristiano o tener este conocimiento le ha dado una ventaja? Sí. Yo definitivamente, por eso es que siempre me acuerdo de dónde Dios me sacó. Me sacó de no haber tenido esa disciplina, de ir a los lugares a consultar y tener el peor consejo que usted se pueda imaginar y hacerlo con las consecuencias que nadie quiere tener. Pero vamos a pasar a la otra parte. Vamos a ver cuáles son ejemplos de en qué el cristiano tiene que tener disciplina. Y usted va a ir haciendo un checkmark. Aquí como estoy, para ver si tiene que entrenar más en esa área o en otra. Número 1, ejemplos prácticos de la disciplina cristiana. Número 1, practique la fe. Practique la fe en Dios. ¿Y cómo es que se adquiere fe? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La palabra dice que la fe se adquiere por el oír, y el oír, eso lo dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted puede tener todas las demás disciplinas, pero si no tiene la disciplina de la fe, usted no está agradando a Dios. Pero ¿cómo es que viene la fe? Por el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y eso no se hace de domingo a domingo. Usted tiene que oír. Si repite mucho al oír, es que muchas veces repetidas en su día o en su semana. No podemos levantar nuestra fe solamente de domingo a domingo. Levantamos nuestra fe cuando venimos los miércoles y oímos la palabra. Levantamos la fe cuando escuchamos una alabanza. Levantamos la fe. O sea, hay muchas maneras que usted va a oír la palabra de Dios llegar por diferentes filtros. Pero para agradar a Dios, usted tiene que tener fe en Él. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Disciplina número 1, adquiera la fe. O sea, oiga y oiga y oiga la palabra de Dios. Yo también pienso que no solamente viene por el oír, no es que estoy cambiando la Biblia, pero una vez usted oye la palabra y usted oye la promesa y usted oye lo que Dios dice, usted lo tiene que poner en práctica. Porque si no solo es palabra, usted tiene que ejecutar. Que si Dios dice que traer los diezmos a la alfolí y hay abundancia en mi casa, los tengo que traer. Porque si no los traigo, ¿cómo yo voy a ver la abundancia? Pero una vez usted los trae y usted ve la abundancia, usted se le aumenta la fe. Si de palabra dice, pon tus manos sobre los enfermos, pero usted no se la pone, ¿cómo usted va a saber que lo que dice la palabra es real?
Usted le pone la mano al enfermo y usted ora. Y el Señor hace su parte y usted aumenta su fe. O sea que no es solo porque lo oigo, yo tengo que incorporar eso que oigo y hacerlo parte de mi vida y de mi acción como cristiano. Esa es la fe. Otra de las cosas que nosotros necesitamos como práctica para practicar la disciplina cristiana es lo que hicimos esta mañana, la alabanza y la oración diaria. La alabanza es como una oración, porque usted le está hablando a Dios cuando alaba. Tiene que escoger las alabanzas adecuadas. Aquellas que glorifican a Dios, aquellas que hablan de quién es Dios, aquellas que se presenta a usted como una ofrenda al Señor. Usted escoja sus alabanzas, pero el cristiano discipulado alaba a Dios y ora. Y orar es hablar. Por eso es que la alabanza también coincide con la oración. Es hablar con Dios. ¿En qué momento? Todo tiempo. Dice la palabra en Marcos 1:35. Levántate muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa conversación con el Señor es una conversación íntima. No hay otros envueltos, porque está la oración de comunidad, pero en la oración que usted tiene que orar sin cesar, es esa oración donde usted intima con el Espíritu de Dios. Y algunas personas tienen su lugar especial, han designado un lugar. Yo conozco a uno que decía que oraba debajo de un quenepo a las 4 de la mañana. Yo a las 4 no voy a estar, quizás debajo del quenepo sí, pero a las 4 yo no soy un early bird. Pero gente que ya tiene designado y cuando entra a ese lugar, ya sabe que está en la búsqueda de la presencia y se conecta. Cada persona tiene que tener ese momento, ese lugar, puede ser hasta en el carro, debajo de la ducha, en ese lugar donde usted está solo, pero usted practica constantemente el conversar con el Señor, le presenta sus situaciones, le da gracias por lo que pasó. Por eso la oración que Jesús nos mostró empieza con alabanza, hablando de las grandezas del Señor, dando gracias. Y luego usted le cuenta, ¿verdad?, lo que le quiera contar, pero usted se pone ante su presencia y aloba su grandeza. Y esa disciplina va a traer fruto para su vida. Otra de las disciplinas es, Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, ora sin cesar, no sin César, sin cesar. Todo el tiempo, mientras fregamos, mientras recogemos, mientras guiamos, mientras estamos en el shopping. Ay, Señor, pero esta fila está terrible. Dígale todo, cuéntele todo, que el Señor le está escuchando. Otra de las prácticas importantes que tiene que desarrollar el cristiano es la práctica del silencio. Esta no se habla mucho, pero es la práctica del silencio. El silencio es una disciplina del corazón para escuchar a Dios y refrenar nuestra lengua. A veces estamos orando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. 10 pesos, me voy. Usted tiene que sacar un espacio para escuchar lo que Dios tiene que decir. Usted tiene que dejarlo hablar. Muchas veces estamos muy distraídos con sonidos. Sonido de la música, sonido del televisor, sonido de la calle, sonido de gente que usted está oyendo hablar. Tiene que tener un espacio para hacer silencio, para usted internalizar que el Espíritu de Dios se comunique con su espíritu, y eso pasa a través de la mente. Si usted tiene la mente ocupada en otros pensamientos y en otras cosas, por eso cuando estamos en estrés, que la mente va, ese no es el momento para captar la presencia y oír la dirección de Dios. Usted tiene que estar tranquilo, en silencio. Dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él. Hay un espacio de silencio que tenemos que hacer con el Señor. Otra práctica
el estudio bíblico constante. Yo le digo, de todas las prácticas que yo he podido ejercitar, ninguna le gana al estudio bíblico, porque usted ahí es que ve, en la palabra de Dios es que usted entiende el propósito de Dios con toda la humanidad y con usted. Todos queremos saber para qué Dios me quiere. Todos quieren que Dios haga cambios con uno. Pero en la Biblia es que está la información que usted necesita saber. Y el estudio guiado es el que yo les recomiendo, porque a veces abrimos la Biblia y no entendemos lo que estamos leyendo. Eso tiene una razón de ser, porque no entendemos la trascendencia de lo que está detrás. Pero si usted tiene la oportunidad de venir los miércoles, que ese es un estudio bíblico, donde estamos explicando esto que estamos hablando, de dónde viene, qué fue lo que pasó antes, qué es lo que viene después, en qué manera esto que se dijo se había dicho antes. Usted puede ir registrando. Cuando usted ve ese personaje bíblico que se parece tanto a usted, y como quiera Dios lo sacó del hoyo, como quiera Dios lo transformó, usted va levantando su fe y entendiendo, wow, mire el propósito que Dios tiene conmigo. Yo realmente el estudio bíblico lo recomiendo a ojos cerrados. Dice la palabra en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted tiene que estudiar la palabra para que todo le salga bien y para que su camino prospere, porque ahí decimos que es el manual de instrucciones. A ninguno de nosotros le gusta ver las instrucciones, pero es el manual que explica los porqués de las dudas, de las razones de ser, de por qué Dios pide unas cosas o recomienda unas cosas y porque Dios otras no las recomienda. Así que la disciplina de la meditación en la palabra va junto con el estudio. No solamente estudia, medita también en la palabra. Reflexione. Caramba, mira esto. Cuando le pase un evento que le hace clic con algo que usted leyó en la Biblia, eso yo lo hago mucho. Mira, esto pasó porque la palabra dice que cuando uno hace estas cosas tiene este resultado. Para bien, cosas positivas como las otras. Cuando yo veo las cosas que Dios está haciendo, yo las asocio con lo que yo estudié en la palabra, y eso te aumenta la fe porque te das cuenta que es cierto, que es verdad, que Dios está, que Dios funciona, que Dios trabaja en la vida de todos nosotros. La meditación en la palabra también es vital. La disciplina, otro de los ejemplos de la disciplina cristiana es tener disciplina en obedecer y en tener dominio propio. Si la palabra dice, ora en todo tiempo, por ejemplo, pues hay que disciplinarse y obedecer y en todo tiempo orar. Y eso es un hábito que se va desarrollando con el tiempo. Sobre todo cuando tenemos cosas muy difíciles que bregar, ahí es que usted tiene que hablar más con Dios y vamos a bregar esto, Señor, y yo voy contigo. Y usted sigue ahí hablando con Él. Pero esa conversación que es orar, esa conversación le va a generar a usted la disciplina de saber que usted no está solo jamás. Y que si usted no lo sabe hacer, anda con el que sabe. Y todo saldrá bien. La disciplina del ayuno. Algunas personas practican la disciplina del ayuno. Yo realmente les confieso que esa todavía tengo que meterle mano. La disciplina del ayuno de comer. Hay personas que se disciplinan en hacer ayuno y oran en esa condición. Pero yo me disciplino, hago ayuno de otras cosas. Porque el ayuno no es solamente de comer, es de privarse de aquellas cosas que le están distrayendo de la presencia de Dios. Puede ser la distracción de la televisión, puede ser la distracción de la novela,
Puede ser, si ahora mismo lo que usted está viendo hoy lo puede ver ahorita otra vez, no tiene que, pero saca un tiempo. Y a veces las personas nos distraemos porque es que déjame ir a ver a Facebook o déjame ver esta otra cosa. Pues tiene que tener una disciplina que en el momento de la oración no es el momento de estar en las redes o en otra cosa, ¿verdad? Cualquier otra cosa que uno haga. A veces estamos detrás de los hijos, en el juego de pelota, en los cheerleaders, las diferentes cosas que hay, o de los nietos, pero hay que disciplinarse. Y quizás usted lo hace, pero entonces usted ayuna de que el tiempo de estar hablando con las otras mamás o compañeros, usted va a estar orando, a lo mejor en ese mismo sitio. Pero la disciplina es importante, esa disciplina de ayuno, de probarse esas cosas que le distraen de poderse conectar con el Señor. Otra disciplina importante, congregarse fielmente. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hay gente que después de la pandemia ha dejado de congregarse por miedo. Ese miedo que tuvieron en ese momento le generó el hábito de no vestirse para venir al templo. Pero aquí en el templo nosotros nos exhortamos los unos a los otros, y eso en la casa no lo tenemos. Aquí en el templo nosotros hacemos oraciones congregacionales que no solo levantan nuestra fe, sino que levantan la fe del hermano que le acompaña. Y aquí pasan eventos que la palabra dice que tú no te puedes privar de ellos. Porque si tú quieres ser un cristiano practicante y un discípulo de Cristo, la congregación, el estar en congregación con otros hermanos, es parte de la disciplina que el Señor recomienda para que nosotros podamos lograr eso que queremos. Y por último, la última práctica para la que tenemos que hacer disciplina es el autoanálisis, que es la disciplina de evaluar nuestro corazón delante de Dios. Cuando venimos al servicio, cuando oímos una predicación, se está hablando de cosas que la palabra recomienda o nos está diciendo que hagamos. Yo digo recomienda porque Dios nos dio el libre albedrío de que usted escoge lo que quiera hacer, ¿no? Así que la palabra recomienda unas cosas. Y usted desde ahí, desde su silla, dice, ¿cómo estoy yo en eso? En eso tengo que mejorar. O en esto estoy bien. O caramba, no había visto esa faceta, esta partecita me falta. Porque esa palabra que sale del altar, de la palabra del hombre o la mujer de Dios que quiere traer una palabra en su nombre, le va a estar arrojando luz para que usted se evalúe. A veces, no sé, ¿verdad? Estamos evaluando a otro. Esto lo debería estar oyendo fulano de tal. Pero ese no es el propósito de la palabra. El propósito es que usted se autoevalúe. Voy a repetir todas las disciplinas. Práctica de la fe, del oír y el oír la palabra de Dios para que esa fe crezca, la alabanza y la oración diaria, la práctica del silencio, el estudio bíblico constante, la meditación en la palabra, la disciplina en la obediencia y el dominio propio, la disciplina en el ayuno, congregarnos fielmente y el autoanálisis. La realidad es que la disciplina es la llave para vivir una vida victoriosa. Jesús mismo nos los mostró con su ejemplo. Usted sabe que Jesús se encontró con situaciones cuando ya estaba en el Monte de los Olivos que como que dijo, ¿cómo? La palabra dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía lo que venía, él hizo lo que tenía que hacer, pero llegó un momento donde ya venía la parte culminante y él sabía lo que le esperaba, y él tuvo la opción. Le pidió al Padre: ayúdame en esto, porque lo que el Padre determinara era lo que él iba a hacer. Pero ¿sabe lo que el Padre le dijo? Continúa, continúa. Muchas veces el Padre nos dice: continúa. A veces se nos hacen difíciles algunas cosas para poderlas llevar a cabo, tener dominio propio en algunas cosas. Y cuando vamos al Señor: Señor, no puedo, Señor, no sé. Me falta esto, es que tú sabes que es mi carácter, es que tú me hiciste así, es que esta persona es así, asado. Y cuando vamos donde el Señor dice, como le dijo a Jesús: continúa con el plan, porque yo quiero para ti vida y vida abundante. Porque ese propósito que yo tengo para ti, siendo ese cristiano que se ha disciplinado en conocerme y en hacer lo que la palabra dice, te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y jamás mirarás atrás como el corredor que viene viendo dónde está el otro, porque tú ya estás llegando a la meta. Así que yo te invito a que te pongas en pie, porque nosotros somos atletas y corredores de la carrera de la fe. Cada atleta debe entrenarse para conocer las reglas y para comprometerse a ganar la medalla de la fe y de la victoria. Van a haber dificultades en el camino. Vas a tener que practicar con la fe puesta en alto. Pero esa fe duradera y puesta en la palabra de Dios te va a mantener los ojos en la meta. Señor bueno, hemos comentado sobre tu palabra y sobre lo que hemos aprendido. Pon en mis hermanos el querer como el hacer. Muéstrale a cada uno cuáles son esas partes que están bien fortalecidas y aquellas que todavía necesitan un empujoncito, un poco más de práctica, porque ellos quieren llegar a la meta. Y cuando vengan las adversidades, que sea el entrenamiento que tienen el que los mantenga en pie, hasta ver la obra tuya sobre sus vidas. Yo los bendigo a todos, dale salud, que tú seas su respirar, que tú traigas a sus corazones un amor sin límite por el que no te conoce. Que nosotros podamos revivificar nuestro propio ser con nuevas fuerzas. Que nos animemos a disciplinarnos cada día más. Porque tanto el atleta experto como el atleta novel, todos tienen que hacer los ejercicios. No importa cuán expertos o cuán desconocedores sean, todos hacen el ejercicio y no cesan. Oremos sin cesar al Padre nuestro para que se haga su voluntad en nuestra vida, que es que podamos ser cristianos, que podamos ser luz en medio de las tinieblas y que la disciplina que haga falta la podamos llevar a cabo para que nosotros también digamos: en mí está la luz del mundo. Sean todos bendecidos, traigan las ofrendas para podernos despedir y decirle al Señor: wow, Señor, estuve en casa. El resto de mi semana sean todos iluminados por la fe del Señor y el amor. Así que nos despedimos y feliz domingo. Brooklyn, un calor que saca una sonrisa.